Antes de entrar de lleno, quiero empezar haciendo aclaración de conceptos básicos, ¿ok? Yo sé que la mayoría de nosotros damos por hecho que entendemos estas cosas, pero no está por demás volverlas a aclarar por el beneficio de alguno que pudiera no tenerlo claro. Entonces empezamos diciendo que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a casi nada. Pues estamos empezando, por así decirlo, ¿verdad? Y eso incluye el tema de la administración de los recursos materiales que nosotros disponemos de parte de Dios. Así que es muy común que cuando nosotros nos convertimos en cristianos y empezamos a asistir a la iglesia, lo que hacemos es, pues, imitar a los demás que vemos. Y esto se aplica, no sabemos orar, nadie nos enseña a orar, ¿qué hacemos? Vemos cómo otros oran y tratamos de seguir su ejemplo. Y así en todo, incluyendo en cuanto a las contribuciones. Entonces simplemente lo imitamos. Ahora, como en las reuniones se hacen algunas veces colectas y la mayoría viene de trasfondo de la Iglesia Católica en el mundo de habla hispana, en América Latina y en Estados Unidos, entonces lo que hacemos por tradición, normalmente, ¿qué es? Bueno, es dar limosna. Porque eso es lo que ha aprendido la mayoría de las personas. Al menos hasta que se nos enseña otra cosa. ¿No es cierto? Ahora bien, la diferencia entre diezmar, ofrendar y dar limosna es clara, pero a veces no es clara para las personas cuando tienen poco y no han sido instruidas. Así que por si acaso, voy a aclarar cada uno de estos conceptos para empezar. En primer lugar, ¿qué es el diezmo? Ya lo habíamos dicho, estamos repitiendo, es la primera décima parte de los ingresos. ¿Está claro? Es el primer 10% del ingreso que una persona percibe. Eso es el diezmo. Y dijimos que la única forma en que podemos honrar el principio bíblico del diezmo es si lo separamos al principio. Porque si no lo separamos al principio, entonces ya no es el diezmo, es otro porcentaje. Aunque lo entreguemos después, en nuestra mente tenemos que haberlo separado al principio. De otro modo, no va a ser el diezmo. Ya expliqué eso, no lo voy a repetir, solamente estoy recordándoles. El diezmo es la primera parte, el primer 10% de lo que recibimos y se da, probablemente esto no lo he aclarado antes, pero lo aclaro ahora, el diezmo a la luz de la Biblia siempre se dio en el lugar donde el creyente adora. ¿Me explico? En donde se hace el acto de adoración del creyente, ahí es donde se daba el diezmo. Número 2, la ofrenda. Una ofrenda es cualquier cantidad adicional que se da aparte del diezmo en el nombre de Dios o por amor a Dios. Pues cualquier ofrenda que damos después del 10% inicial lo llamamos ofrenda. Ofrenda. Así que podemos decir que el diezmo es ofrenda, pero no todas las ofrendas son diezmos. ¿Me explico? El primer 10% estrictamente hablando es el diezmo y lo demás es una ofrenda. Aunque le llamemos diezmo a todo lo que damos u ofrenda a todo lo que damos, dar un diezmo es dar una ofrenda, pero no todas las ofrendas son diezmos. ¿Está claro hasta aquí? Espero no hacerlo confuso para ustedes. Mientras lo demos en nombre de Dios o por amor al Señor, si tú, por ejemplo, le das, digamos que dinero a alguien en honor del amor que sientes por Cristo o por una orden de Cristo, eso es dar una ofrenda. No solamente es dar un donativo. ¿Me estoy dando a entender? Al menos así lo llama la Biblia. ¿Observaron? Lo llama ofrenda. En muchos lugares la Biblia lo llama ofrenda. Ahora, originalmente hablando, ¿qué era una ofrenda? Era una especie de sacrificio. ¿Me doy a entender? Era un sacrificio. En los sistemas de rituales del Antiguo Testamento, las ofrendas eran sacrificios ya fuera de animales o de cosechas, pero eran sacrificiales. ¿Creen ustedes que es accidental que Dios le ha puesto ese nombre a los donativos materiales que nosotros damos a la causa de Cristo? No es accidental. Dios escogió ese nombre para que nosotros entendamos cuál debe ser el espíritu a la hora de dar. Sacrificial. Finalmente quedan las limosnas. Las limosnas son lo que le damos a los necesitados de lo que nos sobra.
después de haber cumplido nuestras responsabilidades financieras. Entonces están en los extremos opuestos. El diezmo es la primera parte y las limosnas damos de entre lo que nos quedó. ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Pero cuando la gente ya ha sido enseñada en lo que respecta a la Biblia en cuanto al dar, ¿por qué algunos que decimos ser cristianos todavía encontramos cierto conflicto a la hora de dar? Y esa es la pregunta que voy a tratar de responder hoy. ¿Por qué hay resistencia en cuanto a diezmar en muchos cristianos? Esa es la primera pregunta que voy a responder. ¿Por qué? Sabemos que los no creyentes, los que no conocen a Cristo, pues ellos ven y oyen que los cristianos diezman y ofrendan como una locura. ¿No es cierto? Quizás alguien se ha burlado de ti cuando supo que tú dabas donativos a la iglesia. Uno de nuestros hijos, cuando estaba en la high school, su maestro les preguntó, tratando de enseñarles acerca de la administración, y les dijo el maestro, ¿ustedes cuánto deben dar a las causas caritativas? Y alguien preguntó, ¿qué es eso? Sí, como ese dinero que dan en la iglesia. Entonces, uno de nuestros hijos levantó la mano y dijo, pues mínimo el 10%. Y el maestro casi se cae del asiento. Dijo, ¿qué? No, pero eso es y se empezó a burlar. Dijo, eso es una locura. Claro, es normal que ellos piensen así. Es normal. No estoy diciendo que es justificado, estoy diciendo es normal entre los que no son creyentes pensar así. Pues claro, cuando nosotros no somos creyentes, tenemos las cosas materiales en la cabeza de la lista, ¿no es cierto? Aunque lo negamos, todos los que yo he conocido siempre dicen, no, el dinero no es lo más importante, la familia es lo más importante, siempre dicen eso, el tiempo es lo más importante, pero en la práctica no es cierto, porque si su hijo se recarga sobre su carro, lo llega a abollar, la esposa agarra prestado su carro sin pedirlo, hay un gran problema, ¿no? Entonces vemos que las cosas materiales tienden a ser lo más importante en muchísima gente. Entonces, entendemos eso, porque nosotros también fuimos no creyentes, lo entendemos. Pero cuando esa manera de pensar sucede entre creyentes, ¿cómo lo explicamos? ¿Por qué hay resistencia en un sector cristiano evangélico en cuanto a diezmar? Y en algunos aún hasta en ofrendar, ya ni siquiera el 10%. Yo estuve pensando en estas cosas y pude pensar cuando menos en 5 razones. Cuando menos 5 razones que yo identifico por qué a algunos creyentes les cuesta diezmar. ¿Por qué no diezman? Y las voy a explicar. En primer lugar, la primera razón por la que muchos creyentes no diezman es porque no han sido enseñados. Y ya expliqué ese escenario. Se han convertido, empiezan a asistir a las reuniones porque Dios pone en el deseo de ellos de congregarse, adorar y aprender, pero no se les ha enseñado, no se les ha llevado a la Escritura. Entonces se entiende por qué no lo hacen. Otras veces es porque fueron instruidos de manera contraria. Unos no han sido instruidos y otros fueron mal instruidos. Es decir, razón número 1, por una instrucción deficiente. ¿Por qué hay resistencia a diezmar entonces en la iglesia? 1, por la instrucción que se ha recibido, ya sea por la instrucción que no se ha recibido o porque se ha distorsionado el mensaje al escuchar una enseñanza contraria. Segunda razón que acabo de mencionar. ¿Por qué muchos cristianos se resisten a diezmar en las iglesias? Por la presencia de los falsos maestros que están lucrando con la fe de la gente sincera. Segunda de Pedro 2:3, quiero llevarlos por allá. Cerca del final del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribió estas palabras. Segunda de Pedro 2. Quiero que escuchen con atención. Versículo 3, leo. En el versículo 1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes.
Si existiera un falso maestro, ¿cómo se presentaría? Entonces, por sus frutos es que tú lo vas a identificar, no por su apariencia. ¿Me doy a entender? Claro, un falso maestro, un falso profeta va a decir que él es cristiano, ¿sí o no? Que él es pastor, que él es ungido, que él es un siervo de Dios, reverendo, doctor, apóstol o algo por el estilo. Pero escuchen la descripción que hace Pedro. Dice, versículo 2, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia. ¿Oyeron cuál es una de las marcas de un falso profeta? Su avaricia. Os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. La avaricia. Y ahora doy unas páginas adelante y llego a Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Y Judas dice en el versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Por lucro. El tema de los diezmos y de las ofrendas es un tema favorito. ¿Qué digo favorito? Central, medular en el ministerio de un falso maestro. El dinero es su tema. Mienten prometiendo milagros a cambio de dinero. Tuercen todas las escrituras para justificar su interminable exigencia de dinero. Una vez estuve en una de esas iglesias, grande. Tuvieron su servicio. Fui a observar. Estaba de viaje. Y entonces vi un auditorio enorme y una fila como de cuadra y media. Dije, voy a ir ahí a ver por qué son tan famosos. Fui y me formé y entré. No les voy a decir cómo se llama la iglesia, pero me metí. No, estaba pero lleno, no había ni un solo lugar vacío. Y allí estaba yo adentro. Y entonces el que estaba ahí adelante predicando dijo, la unción está fuerte hoy. Dijo, y le vamos a compartir la unción. Dijo, y el primero que pase aquí con una ofrenda de 50, dijo, aquí le vamos a dar este folletito con estos pasos para la bendición. Pero el que traiga una de a 100, le vamos a dar este pequeño trifoliar con otro secreto solamente para los que den 100. Ahora que el que dé 500 se va a llevar este pequeño libro con el secreto de quién sabe qué. Pero ahora sí, el que se lleva el premio mayor, este librote, el que traiga aquí 1000. Y yo busqué en mis bolsillos. Ni para un versículo me ajustó, hermanos. Hubieran visto los ríos de personas haciendo fila. Yo pensé que el despeluque ya había terminado. Pero antes de irnos, nos dijeron, ahora antes de que se vayan, no los vamos a dejar así con las manos vacías a todos, dijeron. Ahí en la puerta, mientras vayan saliendo, les van a dar la cinta de Rahab. Esa era la del día. La cinta de Rahab, ¿y qué será la cinta de Rahab? Ustedes se van a llevar la cinta, era un pedacito así, como este listón que tiene mi Biblia aquí. Un pedacito así de ese tamaño. Se van a llevar la cinta de Rahab, dijeron ellos. Y se la van a llevar a su casa y la van a poner debajo de la almohada de ese miembro de su familia que no se quiere entregar al Señor. Y ahí mientras usted la pone abajo de la almohada, usted va a estar orando para que la unción se libere. Y entonces usted va a traer de regreso esa cinta para la otra semana y la vamos a bendecir. Y entonces usted va a ver. No, todos estaban bien emocionados porque se llevaban su cinta de Rahab. Claro, tendrían que regresar por la bendición. ¿Ustedes creen que es gratis la bendición para la otra semana? Claro que no es gratis. Todo es a cambio de dinero. Por unos astutos para hacer dinero.
No me extraña que los no creyentes, y luego son unos descarados porque pasan sus programas por la televisión. Claro que se burlan de Cristo los que no entienden la diferencia. Hay un escrito muy antiguo, casi del tiempo de los apóstoles, casi se escribió en los mismos años que el Apocalipsis, pocos años después. Algunos creen que es el escrito de discipulado cristiano más antiguo de la historia de la iglesia. Su nombre fue la Didache o Enseñanza de los 12. Es un documento muy antiguo, pero no es inspirado por Dios. Pero nos sirve para darnos una idea de cómo los primeros cristianos abordaban temas prácticos de la vida cristiana. Y en la Didache, en el capítulo 11, en el versículo 6, porque tú la puedes leer, son 16 capítulos cortos, dice la Didache en el capítulo 11, en el versículo 6, que si un profeta llegaba a la congregación y después de enseñar, él pedía dinero, la Didache decía, es un falso profeta. Aunque su mensaje hubiera sido verdadero, si a cambio del mensaje él pedía dinero, debía de considerársele un falso profeta. Piense la actitud que seguían los primeros líderes de advertir a la iglesia en cuanto a este asunto. Pero hoy en día, entonces desde el principio el cristianismo identificó a los falsos profetas y a los falsos maestros con motivos codiciosos. La proliferación de ellos bajo la popular teología de la prosperidad ha provocado hoy en día una reacción inversa en los maestros de sana doctrina. Hoy en día, este tema de la teología de la prosperidad, ¿qué es eso, Luis? La teología de la prosperidad es este mensaje que le dice a los cristianos: Dios quiere que tú seas siempre sano, feliz y próspero. Debes declararlo, debes profetizarlo con tu boca, debes esperarlo. Eso dice ese mensaje, la teología de la prosperidad. Dios quiere que tú seas sano, rico y feliz. Pero la Biblia dice: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dijo el Señor Jesús. Tome su cruz cada día y sígame. Sabed, dijo Jesús, que el mundo a mí me ha odiado y a ustedes también los odiará. En el mundo tendrán aflicción. Todas esas son palabras de Jesús, contrarias a lo que esa teología tan popular enseña. Pero es la teología más popular del mundo hoy en día. Y me refiero entre cristianos evangélicos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Saben? Uno de los movimientos que más ha popularizado esta mala teología, ¿cómo se llama? Hillsong. ¿Han oído ese nombre alguna vez? Cada álbum que tú has comprado de ellos sigue alimentando la bola de nieve. Eso enseñan, claro, son imperios poderosos, ¿entienden? Y solo estoy mencionando uno de tantos. Entonces, una primera razón por la que hay resistencia para diezmar es que muchos no han sido enseñados adecuadamente y otros reaccionan a los abusos. Sin embargo, yo creo que las principales razones por las que muchos que dicen ser cristianos se siguen resistiendo a diezmar o ofrendar no son tan extremas como estas que vienen de afuera, porque en realidad vienen de afuera, sino las principales razones, creo yo, sin temor a equivocarme, son internas. ¿Por qué? Muchos cristianos se resisten a ser generosos. Y aquí vienen las últimas tres. Número 1 de esas tres: por falta de fe. Falta de fe. Romanos 14:23 dice, escuchen lo que dice la escritura ahí. Romanos 14:23. Leo. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Las escrituras dicen en Hebreos 11:6, pero el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, tener fe y confianza en Dios no es opcional, es un mandato.
El que duda sobre lo que hace, peca. Y el que se acerca a Dios debe confiar en Él, porque Dios galardona a los que lo buscan con fe. Acercarnos con fe a Dios no es opcional, es un deber. La incredulidad es pecado. Es tan pecado la incredulidad que conduce al infierno a los que se mantienen en ella. Ahora, muchos resuelven su incredulidad con respecto a Dios en lo que respecta a su salvación, pero no en lo que respecta a su administración material. No entiendo yo la diferencia. Estos creyentes no confían en Dios, que si dan lo que Él enseña en las Escrituras, les va a rendir. Entonces, no creen las parábolas, no creen los pasajes que yo les expliqué en la enseñanza anterior. No creen que Dios los va a llamar a cuentas. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos que vimos? ¿Qué dice claramente ahí? Que regrese el Señor al final y llama a cada uno de sus siervos. ¿No es cierto? Pues estos creyentes dudan de esos pasajes. Ellos no creen que Dios los va a llamar a cuentas por cómo manejan su dinero. No creen, porque si creyeran, obedecerían. ¿Me explico? Creen que si dan a Dios como Él lo establece en su palabra, no les va a ajustar. Dios no va a ser fiel, porque la Escritura dice: ponedme a prueba en esto, probadme ahora, dice el Señor. Y aunque eso está en el antiguo pacto, el principio es vigente. ¿Saben ustedes que Dios prohíbe ponerlo a prueba? ¿Se acuerdan Satanás tentando al Señor Jesús? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Vete de mí, Satanás, porque no tentarás al Señor tu Dios. Esto está en la Escritura. La única vez que Dios no solo permite que se le ponga a prueba, sino que nos invita y nos manda que lo pongamos a prueba. ¿Saben en qué área es? En el área financiera. Ponedme a prueba, dice el Señor. Traed los diezmos, dice ahí en Malaquías al Alfolí. Todos los que hemos tenido esta lucha con nuestra fe, es que si yo doy mis diezmos al Señor, no me va a ajustar. Y cuando finalmente dimos el paso de fe, porque al final de cuentas, para empezar, es un paso de fe, hermanos. Y cuando das el paso de fe y obedeces, y tú ves cómo Dios es fiel, y luego dices: ¿pero por qué me tardé tanto? Porque es una prueba a tu fe. La falta de fe. Esa falta de fe no es buena. Siguiente razón por la que algunos no dan. Y suena duro, pero como yo no conozco los corazones de ustedes, yo no lo digo por ustedes. Yo lo digo porque lo encuentro en la Biblia. La cuarta razón, dije la primera, ¿por qué no damos? Por causa de la instrucción o de la falta de instrucción. Número 2, por los abusos que hemos visto. Número 3, por la falta de fe en Dios. Número 4, por avaricia. Por avaricia. O dicho en otras palabras, por amor al dinero. Algunas personas usan las razones que ya mencioné anteriormente, o cualquier otra razón, para disfrazar su amor al dinero. Si usted les pregunta a ellos si aman el dinero, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Oiga, ¿usted ama el dinero? ¿Es usted un avaro? ¿Qué le va a decir? Yo todavía no conozco a alguien en el planeta que lo admita. ¿No los hay? ¿No los hay? Por eso, más importante que lo que digamos es que examinemos nuestro corazón y nuestras acciones. Porque al fin de cuentas, las acciones revelan lo que hay en el corazón, ¿no? De la abundancia del corazón sale la boca, dice, y las acciones. Dice Efesios 5:5 y Colosenses 3:5, escuchen. Efesios 5:5. Leo. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Según Pablo, la avaricia es idolatría y es una señal de una falsa creencia en Dios. Idolatría.
Lo mismo dice Colosenses 3:5, que la avaricia es idolatría. Para nosotros es muy obvio el escándalo de la idolatría cuando es visible, cuando vemos personas postrándose ante imágenes o ante animales, como sucede en muchas religiones, mayormente orientales, o en cristianismos gobernados por tradición y no por la Sagrada Escritura. Se nos hace muy obvio a nosotros ver esa idolatría, pero a la luz de la Biblia, no resolver este asunto con el dinero es una idolatría delante de los ojos de Dios. Una última razón, dije que eran 5 las que yo pude identificar, a lo mejor hay más, no lo dudaría. Pero una quinta y última que voy a mencionar es por descontento con el liderazgo. La última razón por la que algunos creyentes no diezman ni ofrendan es porque están molestos con las estrategias, el estilo o la personalidad de los líderes de su iglesia local. Les parece que si dan dinero a la iglesia donde estos lo manejan, sería como consentir con los errores de ellos. Sienten que lo mal administran o simplemente no prefieren ser parte de ese ministerio y la forma en que lo expresan es reteniendo sus ofrendas. Hay 2 cosas que decir en ese aspecto. En primer lugar, el dinero que damos en la iglesia, ¿a quién se lo damos? ¿A quién, hermanos? Cuando nosotros hemos ofrendado en la iglesia y nos sentimos indignados porque el dinero no se usó como yo quería, hay un problema. Seguimos sintiendo cierto derecho sobre ese dinero que supuestamente dimos al Señor. ¿Me doy a entender? No me malinterpreten. Claro que no estoy justificando la mala administración ni el abuso en el manejo del dinero. Pero estrictamente hablando, a la luz de la teología bíblica, ese no es el problema del que da. ¿Me doy a entender? Porque ¿a quién da el que da? ¿O a quién debería? Pues al Señor. Al Señor. ¿Por qué nos privaríamos de la bienaventuranza que hay en el dar al Señor y de la recompensa que eso conlleva? Eso es lo que tú debes de pensar. Claro, ora para que la administración y el ministerio que se hace sea íntegro, pero eso no debería de ser un obstáculo para que nosotros obedezcamos al Señor, porque el Señor, viene, Hechos 20:35, el Señor Jesús, citado por Pablo, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Eso dijo Jesús, nuestro Señor. Más bienaventurado. ¿Por qué alguien quisiera privarse de la bienaventuranza y de la recompensa que hay en el dar, usando a otros como excusa? La segunda cosa, si usted no puede confiar en la forma en que su liderazgo en la iglesia administra los recursos, ¿no debería ser ese suficiente motivo para cambiar de iglesia? Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Qué vale más? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? ¿Por qué quisieras poner tu alma y la de tu familia bajo el liderazgo de personas que, según tu opinión, ni siquiera son dignas de confianza en la administración de lo material? ¿No es una sinrazón? Si de veras tus líderes no hacen un buen ministerio, según tu opinión, bíblicamente hablando, y una buena administración, ¿sabes qué es lo que la Biblia manda que deberíamos hacer? Tendríamos que hablar con ellos. ¿O no? Tendríamos que llamarlos a cuentas. Y con la palabra de Dios, respetuosamente, decirles, creo que no están haciendo las cosas bien. Pero si ellos están haciendo las cosas dentro del marco bíblico y simplemente a ti no te gusta el estilo, entonces necesitas corregir tu actitud, porque probablemente Dios está tratando de trabajar en tu carácter a través de tu liderazgo. Que no está haciendo las cosas mal, solo está haciendo las cosas diferente de lo que te gusta. Ahora, ¿no pueden los líderes estar haciendo cosas que pueden mejorar? ¿No se pueden equivocar?
Claro que sí. Hay personas que se sienten así en cada iglesia a las que han asistido. Hay personas que han estado en varias iglesias. Y en cada iglesia que han estado, algo no les gustó. ¿Creen que eso puede pasar? ¿O no? Bueno, si este es tu caso, pregúntate si acaso no será que el problema no está en las iglesias, sino en quién, en nosotros. En serio, miren, les abro el corazón yo, como cristiano, y no solo como pastor, como cristiano, pero es que nosotros nos la pasamos diciendo, sí es cierto, es que no hay iglesias perfectas, pero ya que estamos en una de ellas, ¿cómo nos duele? ¿Me entienden? ¿Cómo nos duele? La esperanza de la iglesia, ¿sabes cuál es? Que cada uno en lo personal haga lo correcto y no esperar a que los otros lo hagan primero, sino hacerlo yo y poner yo el ejemplo. Si la iglesia está de veras tan viciada que hace todo mal, pero yo hago lo correcto, entonces puede llegar el punto en decir, yo ya hice lo que Dios me manda para tratar de ayudar a que mi iglesia vaya por el buen camino, pero no me lo permiten y ya no puedo seguir participando. Entonces sí, con una limpia conciencia te puedes acercar con el liderazgo y decirle, pastor o ancianos, líderes, bendíganme porque me quiero ir a otra iglesia. No creo que la forma en que están haciendo honra al Señor, pero yo ya les dije, yo no tengo poder para hacer más y entonces yo no siento paz de ser participante de este ministerio, pero yo quiero irme en paz. Bendíganme. Y si tu pastor o tus líderes no te quieren dar la bendición y despedirte con su bendición, ese es problema de ellos, pero no es el tuyo. Tú honraste al Señor. No damos nuestras ofrendas porque la administración sea perfecta, aunque lo esperamos. Esperamos una administración perfecta en las iglesias, ¿sí o no lo esperamos? Pero no lo damos por eso. La razón primera por la que damos, ¿saben por qué es? Porque amamos al Señor. Porque estamos agradecidos con Él. Porque queremos mostrar ambas cosas, que lo amamos y que estamos agradecidos. ¿Y cómo lo mostramos? Honrando su palabra en este sentido, sin que nadie nos fuerce. No importa la razón, la prosperidad espiritual queda limitada por la falta de obediencia. O sea, no importa la razón por la que tú no obedezcas, sea por falta de instrucción, sea por evitar el extremo, por falta de fe, por cualquiera de las que dije yo aquí. De todos modos, si tú no obedeces en este aspecto, Dios honra su palabra. Y hay una limitación en la bendición de parte de Dios a tu vida financiera por esta desobediencia.